Bueno, cordial saludo. Es un gusto darles la bienvenida a este conversatorio sobre la fundamentación conceptual de la psicología política. Somos el grupo 177 y nos complace iniciar este espacio de diálogo y análisis reflexivo acerca de esta disciplina, su influencia en los procesos comunitarios, su objeto de estudio, las líneas de investigación y su contribución a la construcción de valores tan importantes como el perdón y la reconciliación en el escenario político en Colombia. En esta sesión vamos a abordar de manera participativa 5 preguntas, conforme lo establecía la guía, que nos van a permitir profundizar en la comprensión de la psicología política y su relevancia en nuestro contexto social y político. Durante nuestro conversatorio fomentaremos un ambiente de respeto, escucha activa y apertura al diálogo con el fin de promover el aprendizaje colectivo. Entonces, iniciando la presentación, empiezo yo hablando de qué se entiende por psicología política. De acuerdo a lo que plantea Dentush en 1993, establece que la psicología política estudia la interacción entre los procesos políticos y psicológicos de forma bidireccional. ¿Esto qué significa? Eso significa que el contexto político como tal tiene una influencia entre los actores políticos, todos aquellos que participan en los escenarios políticos, pero es una influencia bidireccional, es decir, este contexto influencia el pensamiento y asimismo el pensamiento influencia ese contexto. Entonces podemos ver cómo esto tiene un efecto en los procesos cognitivos de quienes participan en política y podemos entonces así encontrar personas mucho más inteligentes, con mucho más creatividad, digamos, en el escenario político, mientras que podrían haber otras que fueran un poco más sumisas, podría decirse incluso que con un poco de temor a asumir cierta posición crítica respecto de estos contextos. Bueno, aportando un poco pues a lo que tú dijiste, pues entiendo que pues la psicología política pues se enfoca pues como en entender los procesos psicológicos tanto individuales como colectivos, ya que pues estos influyen pues en el mismo comportamiento político. Entonces, pues las actitudes hacia el poder, también la toma de decisiones pues políticas, la participación pues ciudadana y pues entre otros aspectos pues relacionados con la política y la sociedad. Entonces pues me parece que es algo importante pues para aportar Así en es, tu... Manuelita, de acuerdo. Es un tema inclusive como de influencia de procesos cognitivos entre estas Ujú. personas que hacen en presencia en el ámbito político, ¿no? Por ahí es la cosa. Sí, señora. Muchas gracias por tu aporte. Mira Bueno, que también un aporte, digamos, a la explicación que están dando, según lo que yo alcancé a comprender, de una manera mucho más práctica en la vida cotidiana. Digamos, en cuanto a la psicología política, podría ser, bueno, digamos, como las redes sociales, en este caso podríamos hablar de Facebook, Twitter, Instagram, pues infinitas que hay, influyen en nuestras opiniones políticas, como por ejemplo, si solo vemos un contenido, lo que coincide con lo que ya creemos, lo más probable es que, digamos, nos salgan muchos más algoritmos acerca de esa creencia y esto muestra cómo lo que vemos en línea puede llegar a afectar nuestra opinión política y cómo, digamos, esto relaciona con la sociedad y en general lo que hay, digamos, en ese escenario político. De acuerdo, Estefan. Sí, ahí está el poder y el riesgo detrás de los medios de comunicación hoy en día de las redes sociales, ¿no? Que es bárbaro. mm, bueno, aquí, la siguiente compañera. ¿Cuál es el objetivo del estudio de la psicología política? Bueno, el objetivo de estudio de la psicología política es entender cómo las características psicológicas individuales, como digamos las actitudes, las creencias y emociones, influyen en el comportamiento político y en la forma como, digamos, como la estructura de los procesos políticos. Un ejemplo puede ser el estudio de cómo las emociones
como el miedo, la esperanza, pueden llegar a influir en las decisiones políticas de las personas. Un ejemplo de eso puede ser durante la crisis económica, digamos que el miedo a perder un empleo puede llevar a los votantes a apoyar políticas económicas más conservadoras o de cambio de gobierno, digamos que mostrando cómo esas emociones individuales pueden tener impactos significativos en lo que es el panorama político y como en las decisiones colectivas que hay dentro de una comunidad. Bueno, ¿alguien quiere aportar algo a lo que dijo la compañera? Importante ahí en lo que dice Stephanie, también para darle un poco más de alcance, es también el protagonismo del poder como tal en ese objeto de estudio de psicología política, ¿no? Cómo el poder entra a ser, digamos, uno de los elementos también fundamentales en ese marco de análisis de lo que es la psicología política. Muy bien, está el compañero. Bueno, sigue. Bueno, buenas noches, compañeros. Yo voy a hablar hoy acerca de cuáles son los temas de análisis y principales líneas de investigación de la psicología política, basándome según Cardona de 2014, relaciona como las líneas de investigación de la psicología política, el trabajo realizado por Deuschig, ya que consideraban que estas, de las que voy a mencionar en este momento, eran como las más relevantes para aquella época. Entre estos está el individuo como autor político, quien se interesa por determinar las consecuencias del comportamiento político individual. También podemos hablar del movimiento político, ya que estos son los encargados de analizar los procesos del grupo político. Y también podemos hablar de los políticos o líderes, que son quienes reúnen las características de personalidad, los rasgos y también quienes cumplen con los cargos dentro de la vida o los ambientes políticos. Los procesos políticos son un componente importante que se enfoca en los estudios de los comportamientos individual y colectivo. Es decir, ellos son los que se centran en mirar cómo las comunidades, cómo están actuando en el momento de ejercer o llevar una vida política. También están las acciones y estructuras políticas que se centran en interacciones sociosimétricas, las cuales son destacadas dentro de algunas como grupos políticos. Y ya para terminar, tenemos los estudios monográficos que hacen que estos casos sean como más concretos en un momento determinado y despierten de cierta forma un interés en la rama de la psicología política. Ok. Bueno, paso a la siguiente diapositiva. Vamos por la compañera Amelia. Buenas noches, mi nombre es Melia del Socorro Uribe y voy a hablar acerca de qué manera la psicología política puede contribuir al fortalecimiento de los procesos comunitarios. Pues, como lo menciona Gross, él considera que los patrones fundamentales que inciden en la conducta y en la decisión política de la sociedad son el pensamiento, el sentimiento y la identidad. Tal como lo decía ahora la compañera Stephanie, estos tres tipos de ejes son determinantes y en las redes sociales, como lo planteabas, eh, podemos ver cómo inciden de manera muy fuerte en las decisiones que se toman a nivel político. Igualmente ayudan a una construcción objetiva y dinámica en la sociedad, ejerciendo una mirada crítica, que es lo que nosotros pretendemos con el estudio de la psicología política, es adquirir una mirada crítica
observar los valores democráticos de reconciliación y perdón, y ejercitar la memoria colectiva y la creatividad colectiva e individual que nos permite a toda la sociedad conservar esos ejes, esos campos sociales donde el propósito principal es la vida, la democracia y la libertad. Muy Pues muchas bien, gracias, Melía. Sí, a compañero. mí me parece que precisamente en esa línea, incluso muy comunitaria, muy psicología comunitaria, muy asociada a la psicología de grupos, es precisamente el enfoque que tiene la UNAT, ¿no? Trabajamos mucho en ese sentido, en el tema social, en el tema comunitario, el tema de grupos, y me parece que es por ahí, digamos, donde desde la psicología, desde esa línea comunitaria, se puede contribuir en gran parte, digamos, a este tema de fortalecimiento comunitario y de psicología política como tal. Sí, Aportando es también algo pues a lo que dice el compañero Germán acerca de la UNAM y también al aporte de la compañera Mélida, yo creo que también la UNAM trabaja dentro de las atribuciones profesionales, pues en función de posibilitar la integración social de todas las comunidades. Entonces, pues la verdad, para mí estos procesos comunitarios de tal manera buscan es como que la sociedad se encuentre entre sí. Entonces, por eso me parece muy bueno este aporte. Muy bien. Gracias, Aleja. gracias. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces entro yo pues a hablar un poco de, pues, de cómo la psicología política puede ser un instrumento hacia la construcción de perdón y reconciliación para un escenario, qué pena, cómo la psicología política puede ser un instrumento hacia el aporte en la construcción de perdón y reconciliación para un escenario post-conflicto en Colombia. Bueno, es muy importante pues aclarar que en el complejo camino pues hacia la paz en Colombia, la psicología política pues como una herramienta fundamental para la construcción del perdón y la reconciliación en el escenario post-conflicto. Bueno, esta disciplina, eh, qué pena, me cambió. Bueno, esta disciplina que estudia pues las relaciones entre la psicología individual y los procesos políticos ofrece un marco pues teórico y práctico para comprender las dinámicas que subyacen al conflicto y desarrollar pues estrategias que permitan superar las heridas del pasado. Bueno, a esto, para agregarle otra parte, es muy importante entender de que eh, el perdón y la reconciliación son dos pilares para la paz, en primer lugar. Bueno, ya que el perdón, pues es entendido como un proceso personal de liberación del rencor, de la amargura. Entonces, pues esto es como la reconstrucción de las relaciones sociales, pues dañadas por el conflicto. Entonces, como les digo, son dos pilares, pues fundamentales para la construcción de una paz duradera. Bueno, la psicología política, pues como tal en acción, da estrategias para el perdón y la reconciliación. Lo más importante dentro de esto, creería yo que el diálogo y el encuentro también es de suma importancia, ya que pues es importante pues propiciar espacios de diálogo y encuentro pues dentro de las víctimas y los victimarios, pues donde se pueden expresar las emociones de ambos de diferentes perspectivas y así poder escuchar pues eh, lo que tienen por decir y crear pues así una construcción para una paz muchísimo más justa. Bueno, como para no alargarme más, doy el paso pues como a la conclusión y ya para cerrar. Bueno, Ahí antes de como que que- pases a conclusiones, Manuelita, una cosita así cortica, y es que pues es indiscutible en este tema del posconflicto que los actores políticos han sido un detonante, digamos, en el conflicto armado del país. Entonces, definitivamente son ellos los llamados a acoger y a implementar esas acciones y recomendaciones que se plantean en ese informe de la Comisión de la Verdad. Y yo creo que ahí es donde está precisamente el core de lo que tiene que ser la psicología política, ayudar en el acompañamiento e implementación de todas esas recomendaciones, entendiendo que gran parte de la responsabilidad de eso recae precisamente en los actores políticos. sí, 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 muy bien, es verdad, compañero.
Bueno, entonces, pues para concluir, la psicología política pues permite pues un acercamiento hacia la conceptualización general de cómo la psicología junto a la política intervienen directamente en las personas y en el desarrollo del país entero. También pues la psicología política es una rama que nos brindará herramientas y conocimientos nuevos para seguir contribuyendo al desarrollo social para con la comunidad. Bueno, al abordar pues como las referencias bibliográficas y los recursos propuestos en la unidad para el desarrollo de las preguntas, nos permite llegar a los diversos análisis reflexivos. Y también cada uno pues de los participantes, de los integrantes presentes cumplieron con el compromiso de manera responsable y comprometida a participar en el desarrollo del ejercicio presente. Igual muchísimas gracias, compañeros. Creo que fue muy buenos aportes por parte de todos ustedes y no sé si alguien más tenga algo por decir para ya cerrar el conversatorio. Bueno, creo que lo destacable aquí es precisamente la asociación de la psicología y política en ese punto de encuentro, lo que tiene que ver con el comportamiento humano precisamente, ¿no? Creo que es donde radica, digamos, como el punto de encuentro de esto, de lo que es psicología y lo que es política en el sentido de, bueno, estudiar cuál es esa relación de comportamiento en todos estos personajes que están asociados en este medio.